Mis hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Concluyo este tema de la caridad con la Sagrada Biblia. Ya habíamos hablado lo que dice la Biblia acerca de la caridad. Aquí vemos lo que dice la primera carta de San Juan acerca de la caridad. Muy interesante. Muy sencillamente dice: Dios es caridad. Dios es caridad. En su primera carta, San Juan, capítulo 4, 8 a 21, nos dice cosas muy importantes sobre Dios y sobre la caridad. Dice: Dios es caridad. Curioso, ¿no? Dios es caridad. Entonces, todo el ser divino es algo bueno. Es algo bueno, es amor, es bondad, es caridad. En esto se demostró la caridad de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que por él tengamos vida. Entonces, ¿por qué Dios manda a su Hijo al mundo? Porque Dios es caridad, y la caridad, la bondad, se difunde de sí mismo. Entonces, Dios es caridad, dice San Juan, y por esta razón mandó a su Hijo al mundo para que tengamos vida. ¿Cuál vida? Vida verdadera, vida digna de un Hijo de Dios, de un ser humano inteligente y libre. El fin de la encarnación no es poco, no es poco. La más grande noticia de la historia de la humanidad es esta noticia cuando el ángel anunció a la Virgen Santísima que iba a ser la madre del Hijo de Dios encarnado para salvar a los hombres. Desde que Jesucristo vino, la historia está dividida en dos: hay antes de Cristo y después de Cristo. Y ahora no sé cómo llamarla, estamos después de Cristo, pero después, como si no hubiera existido para mucha gente. Y lleva una vida infernal, ¿no? Lleva una vida realmente infernal de vicios, de pecados, de sufrimientos, de penas, de dolores. Mientras que aquí dice: Dios es caridad. Entonces, Dios en su ser mismo es la bondad misma, la caridad misma, el amor mismo. Santo Tomás de Aquino, que en su sabiduría extraordinaria, hace una pregunta: ¿y por qué Dios hizo la creación? Porque Dios es bueno. Y la bondad es difusiva de sí misma. Lo bien se difunde, se comunica. El egoísmo es así, encerrado en sí mismo. La bondad se comunica. Dios quiso que existieran las cosas. Limitadas porque son criaturas, pero existen. Un gusanito, un pajarito, una mosca, existe. Tiene su función en la creación. Entonces Dios manda a su Hijo, ¿para qué? Para que tengamos vida. Y hoy, ¿qué decir de esta gente raquítica, de esta gente subalimentada, de esta gente que muere de hambre espiritual y hasta física a veces debido a la maldad de los hombres, ¿no? Dios mostró su caridad, Dios, para con nosotros, en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que por él tengamos vida. ¿Cuál vida? La vida verdadera. No solamente la vida espiritual, también la vida de la verdadera civilización, fíjense. De la verdadera civilización. No podemos imaginar lo que fue y lo que es la vida de los pueblos que no conocen a Jesucristo. No podemos imaginarlo. Incluso los más supuestos ateos, a veces que nos rodean, los protestantes, los no creyentes, los liberales, los masones, de todo modo, toda su cultura es cristiana. Lo bueno positivo que tiene es cristiano. Entonces, ellos no pueden imaginar lo que deben todavía a Jesucristo. Y no pueden imaginar en qué miseria de vicios, de pecados, de rencores, de mezquindades, de egoísmos, viven los pueblos que no son cristianos. No pueden imaginar. No digo que todo lo que es fuera es malo en sí. ¿Por qué? Porque son criaturas de Dios. Tiene todavía la ley natural y las virtudes naturales, pero siempre mezcladas con cosas que hacen muy difícil la vida humana. Por eso realmente apagar la luz del Evangelio en las mentes, en los corazones, en los pueblos, en las familias, es el más grande crimen que puede uno hacer. Y están apagándolo.
Están apagándolo desde el protestantismo. De hecho, con libre examen, después vino lo que llamamos el liberalismo, después vino la revolución, después vino todas las teorías del siglo XIX. Una turba de ignorantes viciosos quiso apagar la luz del Evangelio en las mentes, mediante los periódicos, la prensa, y después mediante la escuela, que fue robada a la iglesia para enseñar que Dios no existe y que el hombre ya no ha evolucionado. Entonces llegamos a la situación actual. Entonces insisto en esa palabra de primera epístola de San Juan, capítulo 1, 4, primera carta, capítulo 4, 8, 22, dice: Dios es caridad. Uno no se asombra esto, no espera esto. Dios es poderoso, Dios es inteligente, Dios es sabio, siempre, pero Dios es caridad. Por eso el amor de Dios es algo extraordinario. Y mientras más un alma se acerca a Dios, más se llena de caridad, de bondad, de misericordia, de generosidad, de abnegación con el prójimo. Nuestro Señor dijo: no hay más grande acto de amor que dar su vida por lo que uno ama. Es extraordinario esto. En esto consiste la caridad, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Él nos amó primero y envió a su Hijo para que pagase por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Él va a pagar por nuestros pecados, por nuestra deuda, para libertarnos. Libertarnos de la más grande de las esclavitudes, que la esclavitud del pecado, del demonio, y darnos la más grande de las cosas, la gracia, la santidad, la caridad, el amor divino, y hacernos hijos de Dios. Entonces, Él primero nos amó. En los ejercicios de San Ignacio, cuando se medita el misterio de la encarnación, yo quedo asombrado. Los hombres pecan, matan, fornican, mienten, asesinan, hacen lo que quieren. Dios dice: hagamos la encarnación para salvar a los hombres. Dios toma la iniciativa. No es el hombre que regresa a Dios, no. Es Dios que toma la iniciativa de encarnarse, hacerse hombre para salvar a los hombres y regresarlos al camino recto. Entonces nosotros también debemos imitar, cuando tenemos una dificultad con alguien, no esperar que venga a besarnos los pies. Tomar la iniciativa de la caridad, de la misericordia, del perdón hacia esta persona para ayudarla. El corazón del hombre es mutable, ¿no? A veces una palabra, una sonrisa desarma al otro, al contrario, abre su corazón. Una mirada mala lo encierra. Entonces tratamos de, no olvidemos, somos cristianos, ¿eh? Y no debemos ser cristianos de nombre, sino con los hechos. Con los hechos. ¿Qué tipo de cristiano soy yo? ¿Cómo me comporto, no sé, con los otros, con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los colegas de trabajo, con los de tráfico? Supongamos, acaban de anunciar, un pobre señor, no sé, murió toda la familia en un accidente tremendo, toma su carro loco, se va, se trata de ir, y déjalo pasar, no sabe su problema. Déjalo, caridad, hombre, caridad. Entonces aquí dice: Dios tomó el primero la iniciativa, mandó a su Hijo para que pagase nuestros pecados, nuestra deuda. Nosotros hicimos la fechoría y Él paga la deuda. ¿Y de cuál modo la paga? Con la muerte en la cruz. ¿Eh? Por eso, como decía alguien, con mucha sabiduría, Dios nuestro Señor, encarnado, hecho hombre, dio hasta su sangre, su honor, para cooperar la salvación, más bien para merecer la salvación a los hombres. Nosotros al menos un poco hacer algo para el prójimo. Si no podemos con dinero, y no es todo, con la oración, con el ejemplo, con la sonrisa, con un Padre Nuestro por él, darle un folletito, un librito, algo que se instruya. No sé qué tipo de cristianos somos, de veras. Con el tiempo uno olvida las cosas y piensa que solamente cumpliendo unas cositas y ya, no, es algo más. San Pablo dice: la caridad de Dios, el amor de Cristo nos impulsa hacia adelante. Caritas Christi urgent, nos impulsa a hacer algo por Cristo. Trabajaban y rezaban y se hacían penitencias y ellos mismos: ¿cómo es posible que yo pueda dormir cuando veo
en tanto peligro mis semejantes, mis hermanos, los que me rodean. Pero el liberalismo nos ha afectado, es otra enfermedad muy, muy grave. Después San Juan dice: carísimos, si Dios nos amó de esta manera, también debemos amarnos unos a otros. Entonces Dios primero nos amó, creándonos, salvándonos, poniendo a nuestra disposición todos los medios de santificación, y bien nosotros también debemos amar unos a otros. Dios habita en nosotros y su caridad es consumada en nosotros. Entonces, Dios habita en nosotros, como en la gracia, en la santidad, en la gracia. Y si tenemos Dios presente como en un templo en nuestro corazón, en lo concreto Dios aquí es la Santísima Trinidad, porque Padre y Espíritu Santo son inseparables, bien, si Dios vive en nuestros corazones, normalmente nuestro comportamiento debe ser lleno de bondad, de caridad, de misericordia con el prójimo. Entonces, Dios nos amó de esta manera, también debemos amarnos unos a otros. Nadie vio jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros y su caridad es consumada en nosotros. Entonces, la señal de que un alma está con Dios, no digo no pecar nunca y no tener defecto, porque somos en tierra de pecado todavía, pero la señal que Dios está en un corazón, bien, es su caridad, su bondad, su misericordia. Trata de, no digo que nunca cae, pero trata de, y hace la vida más humana y más cristiana, ¿no? Pero si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros, y su caridad es consumada en nosotros, realizada. En esto conocemos que vivimos en Él y Él en nosotros, en que nos ha comunicado su Espíritu. Entonces, el Espíritu divino, que es el amor sustancial divino, nos impulsa a amar y a hacer amar y tener misericordia con el prójimo. Santa Juana de Chantal, yendo a cacería con unos amigos, su esposo fue matado por accidente. Ella no guardó rencor, hasta aceptó de ser la madrina del que asesinó a su esposo, sin querer o qué, pero no es fácil. A los 22, 23 años quedó viuda. Y después va a ser religiosa y fundar con San Francisco de Sales la Orden de la Visitación, etc. Entonces, la caridad, la señal de que el Espíritu Santo, el amor divino, Dios mismo está en un alma, es su caridad hacia el prójimo. Y mientras que el egoísmo es ausencia de caridad, egocentrismo. De todo el sistema bancario actual, un robo, una estafa mundial. Pobre gente. Hay gente ya pagó 1 o 2 o hasta 3 veces su casa y todavía debe 20 años, 15 años. Oye, ¿a dónde vamos? ¿Qué es eso? Bien, es idolatría del dinero. De hecho, San Pablo califica esto de idolatría, la avaricia. ¿Visto esto? Mientras el sistema cristiano es otra cosa. Es una caridad realmente universal. Cuando les dije seguramente este ejemplo, en los primeros siglos había una inundación, una peste, una guerra, un terremoto, no sé qué, y bien los primeros que estaban a la frente de rescate eran los cristianos, todos católicos, y no preguntaban, ¿eres judío, eres pagano, eres cristiano? Ayudaban todos. Y esta caridad universal con los hombres abría el corazón a los hombres a aceptar la fe. Y este hombre no es normal, algo en él que no es humano. En general lo humano, después el pecado original está inclinado al pecado, al egoísmo, ¿no? Y viendo, aquí es la caridad. San Cipriano, cuando iban a cortarle la cabeza, dice, oye, la última cosa que tengo, aquí tienes $15, tómalo para el verdugo, que le corto la cabeza. Cuando mandaron a la policía a agarrar al ancianito San Policarpo, discípulo de San Juan, precisamente, discípulo de San Juan, le habían dado noticia que lo buscaban para matarlo, ¿no? Entonces él se fue a esconderse, como Cristo dijo, cuando 2 persiguen en una ciudad, ven en otra,
Pero finalmente llegaron donde estaba, un esclavo de la familia lo traicionó. Y cuando llegaron los policías ahí, pensando tener un guerrero terrorista, no sé qué, para agarrar, un ancianito de 80 años y más de 80 años, la primera cosa que hace, pide que los preparen a comer. Le dije, por favor, deme una hora para orar, oración, reza una hora para la iglesia. Todo. Y después los policías tenían vergüenza. Es que nos mandaron contra este pobre señor. La caridad. La caridad, cuando en la literatura romana, griega, el héroe de la película, digamos, de la novela, Epopeya, muere, dice, triste, mira hacia abajo y cae a los infiernos, triste, el héroe cristiano, pagano. Mientras que cuando el cristiano moría, bien, no solamente alegre, sino perdonando a sus enemigos, subía vertical al cielo. La diferencia es enorme. Y como el espíritu, digamos, egoísta entró en las costumbres cristianas, hemos caído en un liberalismo, un medio cristianismo. Normalmente hasta recién todo el mundo era católico, pero ¿qué tipo de catolicismo? Por eso necesitamos gente más decidida, más conocedora y más vividora. Entonces continuamos con aquí la epístola de San Juan, primera carta, capítulo 4. Después San Juan dice, en esto conocimos que vivimos en Él y Él en nosotros, en que nos ha comunicado su Espíritu. No es cualquier cosa, el Espíritu Divino que transforma hasta físicamente. Los misioneros dicen, y nosotros lo vemos aquí también, la gente que se confiesa, comulga, reza, es cristiana, hasta su cara es diferente. Una cierta paz, tranquilidad, alegría, sonrisa. Mire los demás, la cara de enojados, tristes. Es verdad, es una realidad, porque la realidad de la gracia concretamente es presencia divina. La gracia es algo divino que nos hace hijos de Dios, como la luz en la lámpara. Y mediante esto, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, vive en nuestros corazones. Entonces esto nos transforma realmente en lo físico, en lo humano, en lo cristiano, hasta en el trabajo, en la sociedad. Una sociedad cristianizada donde hay fe, amor y caridad, y hay justicia, hay paz, hay concordia, hay orden. Los dirigentes no buscan el poder para ellos y sus compañeros, amigos, sino para el bien común. En lugar de robarse millones, hacen bien las calles, hacen bien, dan el agua potable, dan las cosas. Entonces, no es cualquier cosa esto de luchar incluso para tener un sistema cristiano. Hoy pusieron el liberalismo masónico ateo como la norma absoluta. No. Hay una tercera solución, el sistema cristiano. Hay la doctrina social católica en la sociedad. Un día cuando estaba en la universidad, invité a una conferencia a un estudiante, me dijo, muchas gracias, mire, yo pensaba que había del lado el capitalismo liberal de un lado, después el socialismo comunismo de otro lado, pero no sabía que había una tercera solución, que es la justicia social cristiana, que es mucho más eficaz. Mucho más eficaz. ¿No? Nos olvidamos. Nos han persuadido que el sistema absoluto y mejor es el liberalismo masónico ateo. No, señores. Es lo que causa la ruina de los pueblos. Porque Europa está moribunda, invadida, Canadá, etcétera, por la maldita ley del divorcio. Tienen miedo, no tienen hijos, porque si me abandona el esposo, etcétera, y después ya desaparecen y causan los problemas. Toda esta gente que llega ahí y después se hace explotar, matar, si las familias hubieran tenido hijos normalmente, lo que debería haber, no habría lugar por esta gente. Cada quien quedaría en su lugar y punto, ¿no? Entonces, la destrucción de la fe, bien concretamente, significa expulsión del Espíritu Santo de las almas. El Espíritu Santo que se va, ¿quién viene a tomar el lugar? El demonio.
Y el demonio ustedes saben, no es amigo para nada del mundo. San Juan sigue diciendo, y nosotros, aquí dice nosotros los apóstoles, fuimos testigos de vista y atestiguamos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Entonces aquí también los apóstoles, que son los testigos de la vida y pasión y recepción del Espíritu Santo de Cristo, son los testigos, no cualquier supuesto testigo que se dan bonitos títulos. Allí también, esta frase hay mucho, nosotros los apóstoles fuimos testigos de vista y atestiguamos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Esta palabra de suma importancia puede ser malentendida también. Hasta esta palabra fue falsificada. Mira lo que dice. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Entonces un testigo de Jehová, un mormón, un supuesto luz del mundo, va a decir, yo confieso que Jesucristo es Hijo de Dios. Va a decir esto. Y no lo confiesa porque el Jesús que tiene no es Dios, igual el Padre y el Espíritu Santo. Es otra manera de creer en Jesús, que no es el Jesús verdadero. Entonces ellos piensan confesar a Jesús, leen esto, piensan estar en Dios y Dios en ellos, y no lo tienen nada. ¿Por qué? Porque no creen en Jesucristo tal cual que es el verdadero Jesucristo, que es Dios encarnado. Domingo pasado le expliqué el peligro contra la Santísima Trinidad, ¿no? Es gravísimo esto. Delante de nuestra nariz podemos ver nuestros ojos, nos quitan nuestros hermanos, les comunican el nombre de Jesús, pero no es el Jesús del Evangelio. No es el Jesús verdadero. El Jesús, te digo, de Jehová, mormón o de supuestos demonios, esto no existe. Solamente el nombre queda vacío, como una botella vacía, nada más. No hay nada dentro. No hay nada. No creen en Él. Es una catástrofe de veras. Y cuando ellos leen esto, piensan tenerlo y no tienen nada. Por eso también no olvidemos la Sagrada Escritura, la Biblia, es libro sagrado de la Iglesia Católica, no de cualquier secta que toma ese libro, lee. Y después nos ataca como si fueran ellos los únicos cristianos. Nosotros, oye, un momentito, señores, ¿quién de ustedes aceptaría que le quitan su casa? Irían hasta tomar abogados y no sé qué para defenderse. Pues es nuestro libro, nos los quitaron y con eso nos luchan, nos atacan como si fuéramos nosotros los perdidos y etcétera. Entonces aquí dice, pero eso solamente se aplica a lo católico, y nosotros los apóstoles fuimos testigos de vista y atestiguamos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Esto tiene que estar en la Iglesia Católica, en enseñanza católica, no cualquier enseñanza inventada. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es caridad, por la segunda vez repite, Dios es caridad. Y el que permanece en la caridad, en Dios permanece, Dios en él. Entonces, el que permanece en la caridad, permanece significa queda de una manera continua, permanecer. Lo en latín es algo continuo. Por eso lo normal de una vida cristiana es vivir en estado de gracia constante y no de vez en cuando. Uno se confiesa, comulga, reza, cae, se levanta, eso no. Lo normal es vivir constantemente, permanencia, ¿no? Dios es caridad y el que permanece en la caridad, en Dios permanece, Dios en él. De hecho, ¿qué es el pecado? Es falta de caridad. El pecado es falta de caridad. El que peca significa que prefiere algo o su capricho más que a Dios. Y el pecado destruye la caridad. La primera cosa que hace el pecado es destruir la gracia, la santidad, la caridad y por consecuencia expulsa el Espíritu Santo. Porque gracia, santidad, caridad y Espíritu Santo van juntos. Es lo que hace la salvación, de hecho. ¿Qué diferencia entre un cristiano en pecado mortal y un cristiano en gracia y en santidad? El cristiano en pecado mortal tiene el sello de Cristo, la marca de cristiano en su alma, que es imborrable por el bautismo. Tiene la fe, todavía cree, pero no tiene
la gracia, la caridad del Espíritu Santo. Entonces, vive un estado que no es normal. De ahí la importancia de la oración por los pecadores y del ejemplo, la predicación, etcétera, para decirle, oye, despiértate. No es normal que un cristiano viva años y años y años y años y años en pecado mortal. Todavía tiene fe, pero esta fe no salva. Para salvarse hace falta la gracia, la caridad, el Espíritu Santo. Con la fe y el sello de Cristo, claro. Entonces la diferencia entre el cristiano en pecado mortal y el cristiano en gracia de Dios es enorme. Es como un hombre cadáver y un hombre viviente. Ahora, mientras quedan católicos, aunque en pecado, todavía se recupera, porque va a confesarse, arrepentimiento, y con la confesión recupera la gracia, la caridad y el Espíritu Santo, y activa la fe. Pero si pierde la fe, no queda nada. No queda nada. Esto otro problema gravísimo. Entonces aquí San Juan dice, nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es caridad, y el que permanece en la caridad, en Dios permanece, Dios en él. Para esto mora la perfecta caridad de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces Dios es caridad, y el que permanece en la caridad, en Dios permanece y en Él. Por eso, hermanos, es muy normal que el estado normal, habitual de un cristiano sea estado de gracia y de santidad y no de pecado. Si a veces decimos quitan la tele, quitan ese aquello, no es para azar, porque estos aparatos, por desgracia, mal alimentados, cooperan a la destrucción de la caridad. Y el hombre mucho más fácilmente se deja llevar por cosas que ve, que oye, que las cosas divinas que no se ven. No se ven. El pecado, el diablo, no lo vemos. Y además se disfraza bajo forma de bonito, ¿no? Entonces, el estado normal del cristiano es vivir en santidad y en caridad, y tenemos que aumentar precisamente la fe, la esperanza y la caridad para poder permanecer en Dios. Para esto mora la perfecta caridad de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Esto es importante también, porque un alma que vive en gracia, en santidad, en caridad, frente a la muerte es tranquila. A lo contrario, quieren ya irse de este mundo al otro, ¿no? En la caridad no hay temor. Antes, la caridad perfecta expulsa el temor, porque el temor tiene su pena, y así el que teme no es perfecto en caridad. Ahora, ¿cuál temor? Hay el temor de hijo y hay el temor de esclavo. El esclavo teme los golpes, ¿no? Pobrecitos esclavos los azotaban, los mataban. Pero el temor de Dios transforma en amor. El que ama a Dios nuestro Señor, bien hace todo para precisamente no darle pena, no ofender a nuestro Señor. Pues amemos nosotros a Dios, ya que Él, Dios, nos amó primero. Entonces Dios nos amó primero, y por lo tanto nosotros también debemos amar a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿a qué ve? ¿Cómo puede amar a Dios al que no ve? Entonces aquí también algo muy importante en la vida concreta, práctica. Si alguien dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, odia a su hermano, menosprecia a su hermano, bien, ¿cómo puede decir esto? ¿Cómo puede decir que ama a Dios que no ve y aborrece a su hermano que ve? La prueba que uno ama a Dios, bien, es que ame a su vecino, a su hermano, a sus semejantes, ¿no? Y ese mandamiento tenemos de Dios, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame a su hermano. Por ejemplo, hoy todavía, a pesar de la apostasía y del egoísmo y del egoísmo, ¿cuáles son los países que más mandan ayuda cuando hay un terremoto, una inundación, una catástrofe? Son los países de origen cristiano. Son los países de origen cristiano. Por ejemplo, los testigos de Jehová nunca pueden hacer ninguna caridad con los de fuera, ni siquiera comprar un billete a un ciego, o rifa, o lotería, no, todo para ellos.
significa que son helados en su egoísmo. Mientras el Papa, viene el Papa, manda cada año no sé cuántos miles, a veces millones de dólares, que recibe, claro, de sus hijos, a los damnificados. Un terremoto, un incendio, una catástrofe, el Papa manda lo que puede, lo manda. Un día hubo un terremoto en Italia, el Papa San Pío X, en los años 1900, 3 a 14, vino un padre a verlo. Santo Padre, dice el sacerdote, necesitamos ayuda. Y el Papa dice, ¿y cuánto necesitas? No sé, 1 millón, para todo fue destruido, ¿no? Entonces el Papa busca lo que tiene, le da lo que tiene, dice, mire, no tengo más por el momento, pero espere. Mientras este padre sale, espera, toca la puerta, alguien niega, dice, un visita, el Papa recibe la visita y después de la visita el Señor le da un sobre al Papa para sus obras. El Papa abre y mete un cheque de 1 millón que el otro padre había pedido para el terremoto. La caridad es actuante, actúa, no es de palabra. Por ejemplo, hoy todos los refugiados y otros, ¿a dónde van? A los países de origen cristiano. En Europa, América, ¿por qué no van a los países musulmanes? Es curioso, ¿no? Porque no los reciben. Porque no está esta caridad, tal cual no existe, aunque imiten un poco unas cosas a los cristianos, pero no. Carta del apóstol San Juan, primera carta, capítulo 4, 8 a 21. Carísimos, Dios es caridad. En esto se demostró la caridad de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que por él tengamos vida. En esto consiste la caridad, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo para que pagase por nuestros pecados. Carísimos, si Dios nos amó de esta manera, también debemos amarnos unos a otros. Nadie vio jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros y su caridad es consumada en nosotros. En esto conocemos que vivimos en Él y Él en nosotros, en que nos ha comunicado su Espíritu Santo. Y nosotros, los apóstoles, fuimos testigos de vista y atestiguamos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Entonces San Juan dice, nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es caridad, y el que permanece en la caridad, en Dios permanece y Dios en él. Para esto mora la perfecta caridad de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En la caridad no hay temor. Antes, la caridad perfecta expulsa el temor, porque el temor tiene su pena. Y así el que teme no es perfecto en caridad. Pues amemos nosotros a Dios, ya que Dios nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios al que no ve? Y este mandamiento tenemos de Dios, que el que ama a Dios, ame también a su hermano.